Hola a todos. En este notebook vamos a empezar ya a introducir cómo se manejan los widgets de IPython. Ya veremos que de forma muy sencilla. Aquí, como hemos visto en un vídeo anterior, tengo un índice con todos los ejemplos de notebooks de widgets interactivos que están disponibles con el código fuente de IPython. Voy a abrir el primero de todos y ya lo tenemos aquí. Lo primero que tenemos que hacer cuando queremos utilizar widgets interactivos de IPython es hacer una serie de importaciones de algunos módulos que nos serán útiles. La nota que vemos aquí es una advertencia de que este tipo de funcionalidad no se considera estable todavía y que puede cambiar en futuras versiones del notebook de IPython. En todo caso, los desarrolladores siempre son muy cuidadosos de avisar de este tipo de cosas y de demarcar de manera bien clara cuándo se producen cambios que rompen la compatibilidad hacia atrás. En todo caso, nosotros podemos utilizar ahora los widgets interactivos sin ningún problema. En el nivel más básico, Interact genera unos componentes, una interfaz gráfica, que nosotros podemos utilizar para manipular los argumentos de una función. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es definir esa función. El ejemplo más básico que podemos hacer es una función que recibe un argumento e imprime ese argumento utilizando la función print. Por tanto, una vez que tenemos ya definida la función, si queremos crear un widget interactivo de manera que podamos cambiar ese argumento a la función, simplemente tendríamos que llamar a la función interact, como primer argumento la función que vamos a modificar, y como segundo argumento tenemos que especificarlo como un keyword argument, ese primer argumento de entrada de la función. En este caso, como le hemos indicado que es un número entero, lo que se va a crear es una barra deslizadora que cambiará el valor de ese número. Lo vamos a ver enseguida con un ejemplo. Y efectivamente, aquí tengo esa barra deslizadora, aquí tengo el resultado de la función, y si arrastro ese deslizador, lo que veo es que la función se actualiza automáticamente y podemos ver los resultados de manera dinámica justo debajo. Otra cosa que podemos hacer es, en vez de pasar un valor numérico, pasar un valor lógico, como true o false. En ese caso, IPython lo que va a interpretar es que queremos un checkbox para que nosotros podamos activar o desactivar ese argumento. Si ejecutamos esta celda, tenemos algo muy parecido a lo de arriba, pero en vez de un deslizador, tenemos una marca de activar o desactivar ese valor, verdadero y falso. Por último, si pasamos una cadena, lo que vamos a interpretar IPython es que queremos un cuadro de texto en el que nosotros podamos editar esa cadena de texto. Si ejecutamos esto, tenemos aquí una cadena, de nuevo se imprime ese argumento que tenemos aquí, y si yo cambio esto, se ve que de forma interactiva puedo cambiar el argumento de esa función. No lo hemos visto en nuestro curso básico de IPython en la primera edición, pero los widgets interactivos se pueden utilizar haciendo uso de una característica de Python que se llaman decoradores. Sin entrar mucho en detalles de cómo funciona esto, básicamente sería escribir esta línea de aquí arriba, precedida por una arroba, para indicar que esta función va a afectar a la función que vamos a definir justo después. En este caso definimos la función que queremos hacer interactiva, nuestra g, y justo encima incluimos este decorador con los mismos argumentos que hemos visto arriba. La diferencia está en que ya no hace falta especificar g como un parámetro, sino que simplemente podemos fijarnos en sus argumentos. Si yo ejecuto esto, tengo exactamente el mismo resultado de antes, en este caso con dos variables interactivas. Tengo aquí una marca que puedo activar y desactivar, y tengo un deslizador. Para el caso en que mis funciones toman varios argumentos, y yo, por la razón que sea, quiero fijar uno de ellos y que no aparezca un widget interactivo, puedo utilizar la función fixed. En este caso, voy a definir una función h que depende de dos parámetros, pero uno de ellos lo voy a dejar fijado. Por ejemplo, si quiero que aparezca un deslizador para el parámetro p, pero que el parámetro q esté totalmente fijado desde el principio, no tengo más que utilizar esta sintaxis de aquí, y efectivamente se me crea solo un deslizador para la variable p. Si arrastro esto, se ve que solo cambia uno de los argumentos. Lo que está pasando en realidad es que IPython está interpretando
los valores que nosotros le pasamos para estos widgets interactivos. Es decir, ya hemos visto que si le paso un número entero, IPython te crea un deslizador, si le paso una cadena de texto, crea un cuadro de texto, etc. Tenemos un mecanismo mucho más potente, que es lo que yace por debajo de esta forma de trabajar, y básicamente lo que podemos hacer es crear deslizadores de varios tipos diferentes, como bien explicado aquí. En este caso tenemos algo muy parecido a lo que teníamos al principio, pero en vez de crearlo simplemente pasando un número entero, podemos especificar varios parámetros. En este caso, el valor mínimo del deslizador, el máximo, el paso y cuál es el valor por defecto. Si vemos aquí, este deslizador va a ir entre menos 10 y 30, con paso 1, tomando por defecto el valor 10. Comprobamos y efectivamente esto va entre menos 10 y 30, pasando de 1 en 1. Justo debajo tenemos una tabla donde se resume cada uno de esos sistemas que tiene IPython de traducir argumentos sencillos que le pasamos a la función interact y convertirlos en widgets complejos. En este caso, si pasamos un valor true o false tenemos un checkbox widget, si pasamos una cadena tenemos otro tipo de widget, etc. Y hasta aquí el manejo básico de los widgets de IPython. Y en el siguiente vídeo vamos a ver algunos de los ejemplos que vienen incluidos en el código fuente de IPython, ya con aplicaciones, incluso aplicado a plots de Matplotlib.